Recuerdo de Boca. Hola Natalio, Hola, buenos días. ¿tienes ya algo que picar? Porque no nos ha dado tiempo antes de la marcha. Bueno, siempre hay que llevar alguito para ir, pues, digamos, disfrutando también del momento. A ver, enséñame qué tienes ahí que puedes compartir. Bueno, pues de La Palma tú sabes que las rapaduras no Ah, pueden faltar, qué ni rico. las almendras rapiñadas. Y bueno, dulce, dulce, porque la vida tenemos que endulzarla de alguna manera. Ya es demasiado amarga, ¿no? Bueno, algunas veces y depende para quién, pero nunca cae más. Dice que un dulce no amarga. Un dulce no amarga, no, no lo vamos a rechazar por aquí. Por cierto, ¿te imaginabas pudiendo estar en una manifestación como estas de niños o siquiera que se celebrasen? No, la verdad que te voy a ser sincero, no. La niñez que yo tuve no me permite pensar en ello porque, bueno, hay situaciones, ¿no? Eran otros tiempos, aunque no tan lejanos, ¿no? No, no. Los años 90, los años 2000, pues también había una efervescencia en muchas cosas y había pues unos pasos que se estaban dando hacia adelante, pero en mi infancia no, porque en mi casa y en lo que es mi entorno y lo que fue mi familia, pues esto no estaba bien visto. Y a mí me costó también en la escuela, pues decir yo mismo, yo soy yo y soy quien soy y punto. Yo siempre lo digo así, y punto. Así es como soy. Entonces, no me lo hubiera nunca imaginado, ¿no? El niño que a lo mejor de pequeño quería jugar con las muñecas o a maquillarse o con los baby born o estar con las chicas en el patio, no se hubiera imaginado estar hoy pues siendo pregonero de un orgullo. Sin embargo, tú cuentas mucho de ti actualmente, visibilizas las costuras enormes descosidos, podríamos decir, de tu familia. ¿Cómo se digiere eso en una población pequeña donde todo el mundo conoce a todo el mundo? ¿Te siguen señalando, pero ahora por esto otro, e incluso en tu propio entorno? Pues mira, yo he tenido muchas conversaciones con diferentes tipos de personas y pues vamos, con gente de diferentes ámbitos y en diferentes situaciones. Y una de las cosas que a veces se me transmite y con ello he llegado a entender mucho de lo que quizás pasaba es que sí, que en los entornos pues más rurales y más alejados y más pequeños, puede decirse, en cuanto a población, es más complicado, porque es que no todo evoluciona igual que en las grandes ciudades. Pero una de las cosas que a mí más me llega y por las que he llegado a entender a muchas personas de estos entornos es que justamente me comentan a veces que ellos o ellas han tenido hijos que son homosexuales o que son lesbianas o que son bisexuales o transexuales incluso. Y que no es que ellos no quieran o no respeten o digamos que no entiendan. Lo que pasa es que les duele que otras personas les hagan daño. Ujú. Porque ciertamente al final tú tienes a tus hijos, y yo lo llego a entender, y tú no quieres que nadie le haga daño, y sabiendo la sociedad como es, lo menos que quieres es que pasen por ello. Entonces hay personas que a lo mejor no son tan abiertas de mente, pero no es porque ellos digamos que no quisieran, sino de alguna manera se intentan proteger. Es igual que cuando una persona pues no se expresa libremente como es, sino que se esconde un poco, ¿no? Pues tampoco tiene que dar explicaciones. Y yo a veces lo digo, tampoco tenemos la obligación de dar explicaciones. Ojalá llegara el momento en que nadie tuviera que explicar nada, simplemente ser y ya. Claro, pero eso es como una especie de no me gustaría que mi hijo fuese homosexual, pero para que no sufra, ¿no? Es una protección un poco extraña. Exactamente. Eso me lo transmiten muchas personas de las que conozco que han tenido y tienen hijos con otras tendencias que no son las que a lo mejor ellos esperaban cuando lo tuvieron. Porque a veces pasa con muchos padres que ellos desearían a lo mejor, hablando de padres en concreto, que su hijo sea futbolista, que su hijo sea jugador de baloncesto, que su hijo sea mecánico. Y a lo mejor eso no sucede. Entonces, claro, ahí estamos ante lo que a lo mejor a los padres les gustaría frente a lo que uno es, y Y, lo que uno es no se puede callar. y eso es a lo que te refieres cuando hablas de familias que no son lugares seguros. Sí, exactamente, ¿no? Familias que no son lugares seguros, realmente, tanto aquí en La Palma como en Canarias en general, son familias que ejercen maltrato contra los hijos realmente, de muchos tipos, ¿eh? Pero no solo físico, también psicológico.
Es decir, parece que está totalmente superado las cosas, pero todavía llegan casos en los que los padres, tratando de corregir a los hijos, algo que no se puede corregir, porque eso es una idea errónea de que vas a corregir eso, pues digamos que les pegan o les insultan o hay problemática o incluso hay, bueno, yo conozco casos de personas que me han dicho, no, es que mis padres me niegan hasta la comida, aparte de echarme de mi casa. O sea, vale, tenemos unos derechos, ¿no? Y una responsabilidad al ser padres y también al ser hijos. Pero es que se ven casos en los que dificultosamente o por desgracia los padres llegan a ejercer ese tipo de actitudes que realmente no se corresponden con el tiempo en que Eso te vivimos. iba a decir porque estamos hablando del presente, ¿no? De la actualidad. Exacto, sí, 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 pero es que en la actualidad muchas veces la gente tiene miedo, tiene vergüenza, le apena decir lo que está viviendo y no lo cuentan, pero luego sucede una cosa que es lo siguiente, que es el gran tema silenciado de este tiempo, que es el suicidio. Ujú. Y es que la gente, a lo mejor pensamos que está bien, que todo le va bien, ah, bueno, pues estaba feliz, tenía su coche, estaba con su familia, y a lo mejor esa persona, eso es lo que pensamos, pero a lo mejor por dentro está viviendo un infierno por X motivos, por los que sean, ya sean por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, o ya sea por cualquier otro problema que tenga. A veces parece que no estamos preparados para entender a los demás, para tener esa empatía. Justamente, Entonces, mm, pienso que habría que de alguna manera mirar alrededor y saber escuchar, porque ver vemos, a veces no queremos ver, pero además de hablar, saber escuchar a los demás. justamente de todo esto hablas en tu libro. Yo he querido morir tantas veces, es su título. Dices que has decidido vivir muchas veces, tantas como la muerte ha pasado por tu cabeza, y esta es una declaración muy, muy fuerte, ¿no? Habla de que abrazaste esa idea de acabar con todo. Sí, realmente ahora con la publicación del libro, digamos que se hace público, pero tú imagínate todas las cientos de personas o miles de personas que se quitan la vida al año en este país, en España, que son 11 casos al día de media, las personas que deciden quitarse la vida. Entonces, claro, es algo que a lo mejor nos parece que no. En los pueblos nos enteramos porque al final todos nos conocemos con nombres y apellidos, o si no, bueno, pues fulanito, menganita, que pues era de mi trabajo, o solía venir al bar, o me la encontraba en el supermercado. Quizás en ciudades pasa un poco más desapercibido, pero las cifras son las cifras y pienso que de alguna manera había que tenderle la mano a las personas que todavía quieren seguir luchando, porque cuando uno se quiere quitar la vida, realmente no es que quieras, quieres acabar con el sufrimiento, quieres encontrar una salida, pero por querer, cuando tú estás a punto de irte, tú llegas a pensar por qué realmente, si yo pudiera estar bien, si me gustaría, pero a veces, claro, es todo tan gris, tan negro que no encuentras otra manera. Pero siempre hay, pienso yo, y espero que las demás personas también lo sientan así y lo llegan a entender así en si están pasando por algún problema, siempre hay algún rayito de luz y alguna salida que no es quitarse de en medio, Sobre todo sino seguir porque luchando. estamos también incluso hablando de edades muy tempranas. Esto resulta absolutamente preocupante, ¿verdad? Sí, desde luego, pero es que nos parece ahora novedoso, pero en el caso mío, yo por ejemplo, desde los 12, 13, 14 años, tuve ese tipo de ideas, o sea, realmente pensamos que es ahora que los jóvenes, no, eso Mm. es que anteriormente lo que sucede es que se ha callado y bueno, y la gente no se entera, uno tampoco sabe cómo expresarlo, y entonces la idea de realmente o la acción de darle voz a este tema y publicarlo como libro, como poemario, pero además también acceder a hacer este tipo de entrevistas y realmente es visibilizar que eso ha existido y existe y esperemos que deje de existir, que podamos acabar con esta lacra que está acabando con las personas más jóvenes sobre todo y también con adultos. Tú nos acabas de comentar cómo a la edad de 12, 13 años ya comienzan a formarse esas ideas en tu cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo de hondo cala el rechazo? ¿Qué daño nos hace? Pues muchísimo. Yo creo que realmente las familias, los padres y madres no son conscientes a veces del daño que le pueden hacer a los hijos cuando no respetan, pues, quiénes son ellos, ¿no? O quiénes son ellas. O en todo, y hasta incluso si tienen un hijo que una hija que sea trans, cuando eso no se respeta,
se le está haciendo un daño a la persona irreparable. Es decir, la infancia es algo tan importante y yo creo que todo el mundo no es consciente o todas las personas no son conscientes del daño que se le hace a un niño o a una niña cuando de pequeño mm, no le dejas ser quien es. Es decir, no estamos tratando de cambiar a nadie. Pero yo, por ejemplo, yo sabía quién era. Yo sabía que a mí me gustaba jugar con las Barbies y sabía que a mí me gustaba reunirme con las chicas. Y después supe que las mujeres no eran lo que me gustaban, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a tratar de reprimir eso? ¿Cómo le vas a decir a alguien que eso no es así? Porque es que al final estás como tú luchando contra ti mismo y no encuentras la manera de salir de allí. Entonces, si se suma, en el caso mío, bueno, ya está expresado en varias ocasiones, es un poco más agresivo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues sí, en mi casa hubo malos tratos, hubo alcohol, hubo drogas y hubo pues unas actitudes que tomó mi familia que no eran las adecuadas. Pero bueno, también hay otros casos en los que esto no sucede, pero Mm. aún así no le puedes intentar cortar la libertad a las personas. En tu caso No le conviviste, debes. conviviste incluso con muchísima pobreza, ¿no? Llegaste a estar un tiempo en una cueva sin luz. Sí, esa es una de las cosas que recuerdo de mis primeros años y que también es algo que a lo mejor la gente piensa que no pasaba o que no pasa y sí pasa. A veces las malas decisiones pues de tus padres cuando eres menor de edad, ¿no? Cuando eres un niño, las malas decisiones o la mala suerte o todo mezclado te puede llevar a situaciones que no son las que esperabas. Hay muchas personas que ahora mismo necesitan de la ayuda social y necesitan a lo mejor de Cruz Roja o de Cáritas para llegar a fin de mes, pero es que en el tiempo en que yo fui pequeño, ya hace 32 años que nací, en ese tiempo también se necesitaba. Y a veces tú te ves, quizás aquí en Canarias y en España no es algo tan habitual, pero si nos vamos a otros países de Latinoamérica, por ejemplo, o nos vamos a Venezuela, donde tanta unión tenemos con el pueblo venezolano, nos daremos cuenta que la gente realmente pasa muchas carencias y se puede llegar a pasar muchas carencias de no tener agua, de no tener luz. Y eso sí, en una isla como La Palma, en un pueblo como Tijarafe, yo lo viví hace 32 años, hasta que teníamos más o menos yo 5 años por lo menos. Esa era el tipo de vida que nos podían nuestros padres, digamos, proporcionar. No quiere decir que no fuéramos a la escuela, que si nos mandaban a la escuela, pero íbamos caminando. No quiere decir que no nos bañáramos, si nos bañábamos, pero teníamos el agua de un aljibe. O sea, cosas que realmente se estiman más de los años 40, 50, 60 que de los 90 y 2000, pero que pasaban todavía. Y lo que pasa es que mucha gente mira hacia otro lado. Claro, la gente vive su vida, no tiene que estar pendiente de la vida de los demás, o no debería, aunque en los pueblos sí sucede. Pero sí, cuando eres pequeño no te das cuenta, pero después sí te enteras de que la realidad es otra. Yo me enteré, pues bueno, en el colegio, de que la gente vivía otro tipo de vida, pero cuando tú eres pequeño, no tienes conciencia de ello, normalizas situaciones que no son del todo normales. Por ejemplo, esa. Esa manera de vivir impuesta o que te toca ahonda en una situación que estamos describiendo, ¿no? De rechazo, incluso malos tratos. ¿De qué manera tú crees, además tan defensor de la cultura, crees que puede revertir todo? La cultura, el arte. Pues eso ha sido para mí un refugio y un apoyo y ahora un modo de expresión, ¿no? Un canal, un medio. Bueno, lo ha sido todo. Yo la verdad es que para salir de todo eso, digamos que pensé y digamos que supe que el camino era estudiar. Cuando tú vienes de una familia en la que tus padres no han podido estudiar y de ahí también viene todo lo demás, porque el contexto sociocultural y el contexto, digamos, en el que las personas, tanto ellos como sus padres que vienen a ser mis abuelos y abuelas, han crecido, influye Mm. totalmente en lo que yo soy ahora. Es decir, mi historia no es la mía nada más, es la historia de todos ellos alrededor y todas ellas. Entonces la cultura, por ejemplo, a mí me ha salvado muchísimo. Es decir, el tener la literatura, la música, el teatro cerca, eso ha sido un refugio y pienso que es el refugio de muchas otras personas. Es verdad que eso, digamos que no sana como tal, no es un psicólogo o que la cultura pues no te da, digamos, una casa, no te da la comida
no, entiéndame como que no es algo que se perciba como que te alimenta de esa manera, pero sí te alimenta el alma. Quizás no te... Muchas veces las personas que trabajamos o que hacemos cosas por la cultura, no recibimos un pago como tal. Por Ujú. ejemplo, el que yo cuente mi historia, aunque la gente piense, es por ayudar a los demás, no es por recibir ningún tipo de pago. El pago a mí me lo da que una persona, como han llegado con el libro, me venga a decir que ese libro le ha abrazado y que se ha sentido así, pero que lo ha superado. Ese es el pago. Por A ejemplo, mí la claro. parte económica realmente es que no me interesa en Mm. ese sentido. Por El ejemplo, libro nació realmente sí. desde pues pocos recursos, autoeditado, y ha llegado a donde ha llegado porque la gente lo ha querido compartir y adquirir y digamos que comentar y hacer que se conozca. Pero no ha sido realmente porque vaya con una gran editorial, ni porque haya una gran apuesta económica, ni mucho menos. Es algo hecho desde la ultraperiferia que se ha vuelto, pues, de alguna manera conocido y no solo aquí, sino en otros lugares, que eso es lo que a mí más me llena, pero que también me entristece, que no Desde solo luego. aquí estemos Sí. pasando por estas cosas, sino que en tantos lugares se estén viviendo situaciones que deberíamos dar ya por concluidas. Y al hilo de lo que comentábamos, tú como docente percibes esas diferencias entre chicos, chicas de entornos con un mayor acceso a la cultura y los que no lo tienen en cuanto a su talante más tolerante, por ejemplo, o en pro de una defensa de los derechos, de igualdad. ¿Hay ese contraste? Ciertamente sí, pero que vengan de entornos con más carencias o no, no quiere decir que no defiendan sus derechos, ¿eh? Lo que noto yo y lo que percibo es como docente y como persona, cuando uno ha vivido ciertas cosas, las identifica rápidamente. Y cuando yo me encuentro en el alumnado a personas que sé que tienen problemas en su casa o que se comportan de una manera que uno dice, es un chico, otros pueden decir, es un chico disruptivo, es una chica disruptiva, es complicado. Yo percibo ahí el por qué es complicado. Y no es complicado muchas veces porque quiera, es complicado porque la situación que tiene y que le rodea es complicada. Entonces sí noto ese tipo de comportamientos y sí noto ese tipo de actitudes y vamos, las veo al vuelo y entonces claro, también esas personas, esos alumnos y alumnas sienten o suelen sentir y me siento muy agradecido por ello, una cierta simpatía por mí porque notan que los entiendes y el profesor no es solo ir y llegar y dar la clase y matemáticas y lengua, historia, no, el profesor también es de alguna manera y para mí lo fue y lo ha sido, es como también un guía y es un ejemplo de alguna manera. Pasamos tantas horas en el aula. ¿Cuántas horas no se pasan en el aula? O sea, a veces hay alumnos que ven más a los profesores que a sus propios padres, porque hoy en día la gente está ocupada en sus trabajos, haciendo sus cosas y dejan a los hijos también un poco, bueno, los ven a la noche al llegar o por la mañana cuando se despiden y a veces ni eso. Entonces, claro, ¿en qué caldo de cultivo digamos, no crecen esos adolescentes y esos niños adolescentes y hasta esos adultos en los que realmente sí tienes las carencias, no las tienes en ciertos aspectos, pero si hay unas carencias de amor y de compañía, de lo que es darse un abrazo, de lo que es preguntar qué tal el día, todo eso se nota en las aulas cuando un niño está o cuando un adolescente está que los padres realmente no se preocupan de eso. Sí, Nazario, comen y tienen un claro. techo, pero ¿y lo demás? Ujú, hay más necesidades, ¿no? Bueno, vamos a intercambiar los papeles y, si me lo permites, me convierto yo aquí en tu guía en esta librería por la que estamos pasando, por delante de esta librería tan llamativa. ¿Entramos? Claro, por supuesto, es que yo adoro las librerías, yo no puedo dejar de entrar. Claro, lo sabía. Bueno, vamos a ser muy felices aquí dentro. Aunque mira, los autores canarios, da igual el género, estoy viendo que están todos aglutinados. Que no importa que sea un libro sobre recetas para el bien me sabe, que un thriller desarrollado en Brooklyn si lo firma un canario. Curioso esto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nos juntan a todos a veces por igual, independientemente de lo que hagamos, y a veces no. Yo, por ejemplo, en esta no, pero en otras me he encontrado que el poemario me lo ponen en autoayuda y en psicología.
como para ayudar a las personas sin yo decir nada, porque realmente no tengo nada que ver en la sección que coloque en un libro mío. Y a veces me sorprende también eso. Aquí estoy viéndolo bien ubicado. Yo he querido morir tantas veces. Déjame echarle un vistazo. Yo he querido morir tantas veces, nada más nacer. Mi llanto llamaba a la muerte. Según fui creciendo, llamaba a la muerte. En mis últimos días llamaba a la muerte. Lo he querido y lo he pensado. Y he estado cara a cara, frente a frente con la muerte. Yo he querido morir tantas veces, pero no he podido. Wow. Menos mal, pues menos mal. Uf, si lo dices tú suena quizás más fuerte que si lo digo yo, Pero son que tus palabras, soy, es tu digamos, voz. quien Es tu voz. es mi voz, pero cuando lo dice otra persona siento que es algo que sienten tantas miles de personas que a veces, gracias a Dios también en parte, no se tiene el valor. Porque por eso están aquí, ¿no? Por no tener el valor, porque como te decía antes, cuando llega el momento de tomar esa decisión, también hay que tener ese valor para hacerlo. No es una decisión que toma de un día para mañana o me siento hoy mal simplemente y me voy a quitar de en medio. De hecho, hay personas que a lo largo de su vida ni siquiera piensan en ello, que te comentan que no, que jamás, que eso nunca lo habían pensado. Pero después hay muchas que sí, que a sus adversidades y a sus problemas le quieren poner ese fin. Entonces, bueno, me ha emocionado la lectura aquí en esta librería del poemario. Vamos a coger aire, vamos a salir de ella y coger aire porque nos están esperando en la manifestación para comenzar ahora a las 6 de la tarde. Consigue acceder a los derechos ejerciéndolos, que también es una frase que repites a menudo y es conveniente tenerla en cuenta. No podemos mirar para otro lado. Y a propósito de esto, ¿cómo es el reencuentro hoy por hoy con tu familia? Bueno, yo pienso que uno también tiene que soltar las piedras que van metidas en la maleta e irlas soltando un poco. Y el perdón no es para los demás, el perdón es para uno mismo, para vivir uno más tranquilo. El manual de padre y de madre dicen que no existe. Entonces, como no existe, cada uno intenta, quiero creer, hacerlo lo mejor posible. Y yo siento que dentro del desconocimiento a veces uno mete la pata y es así. Intentas pues que tus hijos pues salgan lo mejor posible para adelante, pero a veces pues por tus ideas no sabes cómo encauzarlo, no sabes cómo hacerlo. Tampoco me gusta, ni me gustaría, ni que mis padres ni otros padres se sintieran culpables de cómo actuaron en su momento, porque lo pasado, pasado está. Lo que queremos es construir un futuro mejor. Pues te propongo lo siguiente, que hagamos lo que nos resta de camino descalzos, que si hay piedras en el zapato, pues podemos perfectamente caminar sin ellos. Siempre y cuando lleguemos, pues bien estará. Por supuesto, sí. Y qué mejor que la unión con la propia tierra, no solo de manera simbólica, sino también de esta manera que lo vamos a hacer. Muy bien, Natalio, creo que pues vamos a hacer el camino juntos. Dame la mano, un abrazo. Un abrazo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Vamos juntos por este camino Vamos juntos. y vamos hacia la vida. Hacia la vida, siempre.